Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el capítulo 24 del libro de Proverbios, del versículo 17 al 22, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El enemigo, el malvado y el inestable. El enemigo, el malvado y el inestable. Vamos a la lectura de nuestra porción en, para esta mañana. Dice la palabra de Dios, versículos 17 al 22 del capítulo 24 de Proverbios. No te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. No te inquietes por causa de los que hacen el mal, ni envidies a los perversos, pues la gente mala no tiene futuro. La luz de los perversos se apagará. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes, porque repentinamente les vendrá la calamidad. ¿Quién sabe qué castigo les caerá de parte del Señor y del Rey? Bien, en esta porción de la palabra vemos una amonestación concreta de acerca de Dios hacia el hombre, de que el hombre, nunca debiera gozarse por las desgracias de sus enemigos. El gozarse por las calamidades de otro no agrada a Dios y lo hace incurrir en su enojo. Para esta expresión en el Nuevo Testamento podemos revisar, por ejemplo, lo que Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículos 18 al 21. Además, se nos recuerda en esta porción en Proverbios no envidiar a los pecadores, pues su aparente prosperidad no es duradera. La lámpara de los impíos será apagada. Aquí tenemos nuevamente una amonestación acerca de que la forma de vida de los hombres necios también eh, está limitada por las acciones, por el resultado de las acciones, por el actuar que ellos han tenido en su vida. La frase de que puede hacer eco en nuestra mente está justamente aquí en el versículo 22. Dice, porque de repente se levantará su calamidad y quién sabe el castigo de ambos, el Señor y el Rey traerán sobre el rebelde. Así que no debemos regocijarnos en las caídas del enemigo para evitar que la ira de Dios caiga sobre nosotros, por cuanto Él alegrarnos de sus errores. Es un pecado más grande que esto. Se exhorta a no tener esta relación con los malos, esta fraternidad con los malos, por el peligro de compartir su destino que no tiene por venir. Tampoco se debe uno asociar con los hombres que están dispuestos a ser caprichosos, volubles, porque son inconstantes, son amigos de mudanza, posiblemente eh, como estos hombres que están muy dispuestos a llevar pelea y justamente por este conflicto su fin también puede ser repentino. Por eso la palabra de Dios también nos insta también a no llevar esta amistad con los caprichosos, con los volubles. Entonces vemos aquí dos amonestaciones muy concretas. Ahora, ¿cómo podemos reaccionar ante la desgracia del enemigo? ¿Cómo podemos nosotros ver el resultado de sus acciones? Dios ha dicho que los impíos caerán en el mal. Ahora nos dice, no te regocijes cuando caiga tu enemigo. La venganza le pertenece a Dios, no a nosotros. Debemos ayudar incluso
a nuestro enemigo cuando éste esté necesitado. Quizá ese enemigo se pueda convertir en un amigo y, lo que es mucho más importante, en amigo de Dios. La idea que nos transmite el versículo 18 parece ser que si nos regocijamos con los problemas de nuestro enemigo, Dios apartará su ira de él y la dirigirá hacia nosotros. Hay dentro de todo esto también una mesura sensata que nosotros debemos manejar en nuestra vida diaria. En los versículos 19 y 20 nos repite las palabras de David en el Salmo 37:1. Resulta interesante que Salomón cite a su padre sobre este asunto. Cada generación de creyentes lucha contra la tentación de envidiar a los malvados, y cada nueva generación enfrentará el asunto. La situación no ha cambiado. Los malvados siguen floreciendo, en tanto que los justos siguen batallando. Al menos esas son las apariencias, pero el destino de los impíos tampoco ha cambiado. Para ellos no habrá buen fin. La lámpara apagada simboliza la calamidad o el fin de su vida. En contraste con el último capítulo de Proverbios, leemos acerca de la mujer noble cuya lámpara no se apaga de noche. Proverbios 31:18. También estos proverbios nos llevan a la idea de que las tradiciones piadosas, las prácticas que nosotros podemos ejercer, compasivas, humanas o caritativas, pero las prácticas caritativas protegen o nos protegen a nosotros de la desgracia. El temor de Jehová aparece en lugares claves del libro de Proverbios. Al terminar el capítulo 1 en el versículo 7, y aquí en el penúltimo verso de todo el libro, capítulo 31, versículo 30. Y aquí en esta sección, al final de estos dichos de los sabios, conocida también como los 30 dichos de los sabios. Lo que particulariza esta ocasión que comentamos es la exhortación que la acompaña, para que también el hijo mío se añada al tema que ha propuesto el rey. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro hace referencia a la primera línea de este pasaje cuando escribe: honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Los reyes, así como los gobernantes en general, son representantes de Dios y por eso les debemos respeto. El apóstol Pablo escribió: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Romanos 13, versículos 1 al 3. Vemos en estas líneas el dicho número 28, versículos 17 y 18. Dios se enoja contra quienes disfrutan ver el fracaso de los demás. El hecho de regocijarse o alegrarse por las desgracias, por el caos que suceden a los pobres, es algo que se condena en el capítulo 17. Pero aquí en el capítulo 24 ni siquiera se permite alegrarse cuando el enemigo tiene un problema. Regocijarse en el mal ajeno podría provocar que Dios tomara el lado del enemigo y se apartara de él su enojo. Dios aborrece la acción de alegrarse cuando otros sufren, porque denota una actitud de superioridad, algo que no agrada a Dios. El dicho número 29 está contenido en el versículo 19 y 20. Por tercera vez, estos 30 dichos condenan envidiar a los pecadores.
Angustiarse por obtener lo que los pecadores tienen y hacen, y anhelar estar con ellos está mal, porque no tendrán un buen fin, ya que morirán. El justo y el sabio, por otro lado, sí tienen esperanzas de un futuro bueno. Los malignos, los impíos, el malo y el impío se utilizan como sinónimo aquí y vemos que su fin no será bueno. Finalmente, el dicho número 30 está contenido en el versículo 21 y 22. De manera muy adecuada, el temor de Jehová se menciona en el último de los 30 dichos. El Señor y el Rey ambos son agentes que castigan a estos hombres que son caprichosos, que son volubles, que son inconstantes en sus pensamientos. El quebrantamiento que pronto vendrá puede referirse a los problemas que los rebeldes provocan en otros o con mayor probabilidad a las calamidades que Dios y el Rey pueden provocar sobre los rebeldes. La palabra quebrantamiento se utiliza solamente aquí en Proverbios y 4 veces en Job para las acciones que Dios puede ejecutar sobre la vida de estas personas. Si nosotros nos ponemos a pensar sobre esta desventura que sufren nuestros enemigos, sobre esta calamidad, sobre esta desgracia o adversidad o desdicha que puede sufrir nuestros enemigos, podríamos pensar que es un hecho natural, la tendencia a regocijarnos cuando cae el enemigo. Nuestra justificación puede ser que está recibiendo lo que se merece. El sabio instruyó a su hijo a no responder de esa forma. No sea que Jehová lo mire y se desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Cristo dio una enseñanza muy parecida en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Entonces no es conveniente que nosotros nos regocijemos de la desventura del enemigo. Asimismo, la exhortación es no asociarnos con los malignos. El hijo no debe entrometerse con los malignos, ni tener envidia de los impíos. No debemos nosotros tener confraternidad, esta amistad tan cercana, porque como hemos visto, algunos de los de las repercusiones de este hombre malvado pueden venir también sobre nosotros cuando estamos cerca, cuando hemos fraguado esta amistad. Y la, la, la directriz que marca de nuevo los proverbios es muy clara: temer a Jehová y al rey. Es apropiado y es lógico que debamos temer al rey. Nos advierte a no entrometernos con estos hombres inconstantes, con estos hombres caprichosos. El quebrantamiento de estos hombres, si uno se entremete con ellos, se expone también a la ira del rey y a la ira del Dios. Tanto el rey como Dios están en posición de castigar cualquier calamidad, están en capacidad de castigar o de llevar a juicio cualquier adversidad que presente la vida de estos hombres. Los versículos 17 y 18 son algunos de los versículos más interesantes de toda esta sección. Se trata de la actitud del individuo hacia su enemigo. La actitud normal puede ser, como hemos dicho, la alegría. Pero en estos versículos observamos el verdadero amor divino aún hacia los perdidos. Recordemos que nuestro enemigo ciertamente, pero nuestro prójimo. Por lo tanto, se nota la intensa interacción divina con el enemigo y con el individuo al que se le habla. No hay un gozo en el corazón de Dios cuando se cumple un castigo. Por ende, el creyente no ha de tener gozo. Aquí se acentúa el amor universal y el compromiso absoluto de Dios hacia el hombre.
Seguramente a Jehová le agrada la reconciliación, porque recordemos que Cristo murió por los impíos y para lograr la reconciliación, en que los enemigos han sido reconciliados para con Dios en Cristo Jesús. Hay otros pasajes en el libro de Proverbios que tratan el tema del enemigo y la venganza. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que debe ser el verdadero creyente. Si nosotros tomamos estos elementos, estos versículos que hemos leído, vemos cómo se comporta, cómo es un verdadero creyente. Dice la Escritura, por los frutos los conoceréis. Pablo nos dio esta declaración, pero el autor de Proverbios presentó las mismas verdades desde generaciones anteriores. ¿Cómo podemos saber que uno es un verdadero creyente? Podemos tener al menos tres elementos. Primero, el verdadero creyente obra correctamente. Versículo 15. Aprecia al justo, cuida y respeta también el bien ajeno. Vimos que incluso se nos exhorta a no mover, a no trastocar la propiedad ajena, a honrar también a aquellos hombres que se dirigen adecuadamente, que están llevando una forma de vida que agrada a Dios. Entonces, el verdadero creyente obra correctamente. Segundo, el verdadero creyente evita ser esclavo del pecado. No permanece en la maldad, se cuida de no ser malvado. ¿Sí? Esto es importante, que nosotros podamos estar siempre alertas a esto. Hemos visto cómo el pecado se filtra a través de cualquier hendidura. Cualquier recoveco es un lugar por donde puede filtrarse el pecado. Debemos tener cuidado en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que escuchamos, en nuestros pensamientos, en nuestros actos. Entonces, el verdadero creyente evita ser esclavo del pecado y no permanece en la maldad. Si bien podemos pecar, si bien podemos llegar a alguna falta, buscamos la reconciliación para con Dios, buscamos llevar también una resolución que nos permita tener de nuevo esa comunión para con el Padre. Y sobre todo, el verdadero creyente evita de no ser malvado, de no caer en estas maldades. Y tercero, el verdadero creyente es sensible al dolor humano. No se alegra del fracaso ajeno, teme a Jehová y sobre todo obedece la voluntad de Dios. Aquí se presentan tres evidencias muy claras de que una persona es realmente un verdadero creyente. Esto quiere decir que el creyente debe preocuparse por su comportamiento y su testimonio. La crítica más frecuente de los inconversos radica en que el testimonio falso que dan los creyentes por su modo de vivir. Es también por nuestro testimonio, es también por nuestra forma de vida que aquellas personas que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios empiezan a conocer de la palabra y empiezan también a interesarse por las bondades que observan que Dios obra en aquellos que siguen sus ordenanzas. Así que nosotros seamos entendidos, nosotros busquemos de constante las enseñanzas de Dios. El que anda con el inestable puede esperar un futuro, como el dicho popular, el que se acuesta con perros se levantará con pulgas. Son algunos dichos que nosotros tenemos en nuestro folclore mexicano y hay otros más en el folclore latinoamericano. Pensemos en esto. Cuando alguien nos ha hecho daño y después sufre alguna adversidad, nuestro corazón corrompido nos incita a concebir una secreta satisfacción por ello, así como si hubiésemos alcanzado también nuestra venganza del daño que nos hizo. Pero esta satisfacción no es humana, mucho menos cristiana. Dios muestra su desagrado
ante este insano gozo, aunque sea el que aunque sea él quien ha castigado a nuestro enemigo. La intención es que Dios verá nuestra crueldad y nuestra venganza y pesará nuestras obras frente a las obras de nuestro enemigo. De este modo, nos declarará a nosotros más malvado que aquel que nos hizo daño y nos puede visitar a nosotros el castigo y la ira de Dios por retribución a nuestros actos y a nuestros pensamientos. A un buen padre no le agrada que un hijo suyo se alegre del castigo que está imponiendo a otro de sus hijos. Ciertamente la prosperidad material de que se puede gozar o de que pueden gozar las personas malvadas no ha de exasperarnos ni llenarnos de envidia, no ha de crearnos rabia o enojo. Basta con reflexionar sobre el fin de ellos. Por mucho que brille su lámpara, por mucho que pueda ser deseable su estilo de vida, su gozo y prosperidad sabemos que será apagada. Esto no tarda mucho, no tiene mucho en que se ejecute por parte también de Dios. También se puede entender que esta vida, esta forma de vida, llega a un fin y que no tiene tampoco su vida una recompensa. Así que no estemos tampoco anhelando el camino del malvado, ni, y sobre todo, no nos volvamos tampoco nosotros inestables. La religión y la lealtad van de la mano, aunque en conflicto de lealtades hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Notemos cómo incluso el escritor nombra a Dios antes que al rey, nombra a Jehová antes que al rey. Como creyentes y como ciudadanos hemos de ser leales a Dios y a las autoridades civiles que Dios ha puesto sobre nosotros. No son leales súbditos los que no son religiosos, pero tampoco son religiosos los que no son leales súbditos. Los que se rebelan contra la autoridad de Dios o la del gobierno legítimamente establecido han de temer el furor de ambos. El hombre, finalmente el hombre de buen carácter, nunca debe regocijarse cuando el mal alcanza a nuestros adversarios o simplemente al prójimo, ni alegrarse de verle tropezar. Si Jehová ve a alguien albergando un espíritu rencoroso y que se regocija por la desdicha de otro, considera, recordemos, a éste más culpable de castigo que al enemigo. Se nos exhorta, se nos exhorta aquí nuevamente a no alterarnos por la aparente prosperidad de los malignos, ni tener envidia de los impíos. Esta vez la razón que aquí se está dando, la razón alegada es que el futuro de los impíos es terrible. No tiene nada bueno que esperar, antes al contrario, su luz se extinguirá. Finalmente, el proverbio que concluye estos dichos, estos 30 dichos, inculca reverencia y respeto para Jehová, así como para el rey, su representante. También advierte acerca de aquellos que quieren cambiar las instituciones divinas o echar abajo los gobiernos civiles. Ambos tipos de rebelión traerán consigo el repentino e inimaginable quebrantamiento sobre los culpables. Al cristiano se le enseña a obedecer al gobierno humano siempre y cuando pueda hacerlo sin comprometer su lealtad al Señor. Si un gobierno le ordena desobedecer al Señor, entonces lo que debe hacer es negarse a ello y aceptar las consecuencias con humildad, pero bajo ninguna circunstancia debería unirse con ningún complot para echar abajo el gobierno. Así debemos nosotros tener en mente que puede que Dios esté pensando
que la rebelión contra Dios o contra un gobierno humano es cosa peligrosa, pero sobre todo cuando nosotros estamos dispuestos a estar en contra de las instituciones que Dios ha establecido. El texto hebreo en estas líneas interrumpe la oración y dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Este proverbio justamente puede relacionarse más con los reyes de la dinastía de David, quienes eran regentes de Dios en la tierra. Una forma en que los israelitas podían mostrar respeto por Dios era ser respetuosos con el rey. Sin embargo, el deber de honrar a las autoridades civiles todavía se aplica a toda persona de todos los tiempos. Romanos 13:1. Ahora, si nosotros empezamos a aterrizar todo lo que hemos visto, si nosotros empezamos a aterrizar todos estos proverbios, podemos quedarnos con estas recomendaciones de cómo es el verdadero creyente, de cómo va a actuar este verdadero creyente. Estemos constantemente recordando que el verdadero creyente se observa por la forma en que actúa, por la forma en que sus actos respaldan sus pensamientos. Estemos pensando en ello. También que evitamos nosotros caer en pecado, que nosotros evitamos caer en estas actitudes que pueden desagradar a Dios, pero sobre todo el verdadero creyente es sensible al dolor ajeno, es sensible a lo que está pasando. El rey David, padre de Salomón, se negó a mirar con satisfacción maligna la muerte de Saúl, su enemigo de toda la vida. Esta historia la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Por otro lado, la nación de Edom se regocijó cuando derrotaron a Israel y Dios la castigó. Lo vemos en el libro de Abdías, capítulo 12. Sentir satisfacción con la desdicha de otros es vengarse y colocarse en el papel de Dios, quien es el único juez verdadero de toda la tierra. Tengamos muy presente esto, tengamos en nuestros pensamientos esta realidad. Así que estemos nosotros dispuestos incluso a prestar ayuda cuando nuestro enemigo, cuando aquella persona que nos ha tratado mal, cuando aquella persona que ha obrado en nuestra contra se encuentre en alguna pena, en algún dolor. Incluso estemos dispuestos a llevar ayuda a aquellas personas que nos han maltratado. Que nosotros estemos conscientes de estas palabras y que Dios nos ayude a tener la fortaleza y el valor para llevar incluso en ese momento nuestro carácter sujeto a su palabra. Que estemos dispuestos en todo tiempo a ser unos dignos representantes de Dios y que otros lleguen a conocimiento por medio también de nuestras acciones. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia, Señor, y sobre todo porque en todo tiempo eres bueno. Señor, queremos honrar y alabar tu nombre, Señor, y darte las gracias porque siempre obras a nuestro favor y Señor, siempre en tu palabra encontramos alimento y sustento para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, Señor, y también para nuestra mente y nuestro corazón. Permítenos, Señor, guardar todas tus palabras adecuadamente, Señor, y sobre todo en el momento de actuar podamos también dar muestras de que hemos aprendido de tu palabra y que estamos dispuestos a seguirla. Gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia y la grande gracia que has ejercido sobre nuestras vidas cuando enviaste a tu Hijo a rescatarnos. Gracias, Señor, de todo ello. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y rogamos, Señor, que estés con nosotros en el resto del día y que en todas las actividades podamos glorificar tu santo nombre. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.
Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.